Pues bien, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio. Sin filtro se llama. Fíjense muy bien, una pequeña introducción, más a memoria de reflexión. Hoy vivimos en empresas donde todos hablan de bienestar, pero realmente hay líderes medicados para poder dormir, empresas con viernes de pizza, pagando tiempo extra, y lo más preocupante, ataques de ansiedad del domingo. Y la pregunta incómoda, ¿realmente estamos construyendo organizaciones o sobreviviendo dentro de ellas? Y para hablar sin filtros de esto, invité a alguien que ha estado dentro de este monstruo corporativo por más de 35 años. Edgar Rosas, director general de la Asociación de Profesionales en Recursos Humanos y consejero de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Un aplauso, ya es mi amigo. Edgar, por favor, bienvenido. Qué bueno que estás por acá con todos nosotros, con toda la banda. Hola, ¿qué tal? Muchas. Mira. Wow, gracias. Como debe de ser. Muy bien. Antes de lanzarte la pregunta, fíjate, nos conocemos sin conocernos, ¿no? En aquel Sumarium volumen 3, yo estuve en la versión 1. Ok, muy bien. ¿A qué se dedicaba este Sumarium? Justo a hablar de bienestar organizacional o de enviar como esta parte de la ciencia o las neurociencias a las empresas, que fue una iniciativa preciosa de aquel grupo de Hapinar, en el que, mira, cómo nos conocemos sin conocernos, y que ya vi que estuviste también en el volumen 3, que también el 3 fue bestseller, el primero también. Y Edgar, bienvenido. Cuéntanos cómo te defines en rápido, sin tanto currículum, que ya lo leí, y bueno, no me alcanza la hora para leerlo, pero cuéntanos. Pues con tantos años, ¿cómo no? Muchas gracias, Gabriel. Pues mira, yo me defino como un fanático de la vida, de vivir plenamente, de disfrutar cada momento, cada instante, de ser estoico, de ser positivo y de realmente ir caminando y acompañando a las nuevas generaciones y a las organizaciones en este nuevo reto que hoy se presenta, ¿no? Y que es constante, ¿no? El cambio sabemos que es la única dinámica que no va a cambiar, sigue, continúa. Entonces, esa es la parte en la que yo me defino actualmente, ya libre del mundo corporativo, que también es algo que me encanta, ¿no? Estoy disfrutando, claro, después de 35 años de cierta libertad, independencia, de tomar mis proyectos, lo que a mí me gusta y hacer lo que más me atrae. Justo eso, me encanta esa última frase, es disfrutar lo que más me gusta. Y aquí, la primera pregunta, por aquí, vamos a hablar sin filtros. No, sí con temas y temitas ahí grandilocuentes, pero en fácil, como nos gusta, ya platicamos las bambalinas, yo te quiero para mi amigo ya para siempre. No, sobre todo es, ¿qué fue lo más doloroso que viste dentro de una organización? Llámese cantidad de burnout, cantidad de divorcios, desgaste emocional, crisis cognitiva, liderazgos destruidos. Cuéntanos. Fíjate que considero que lo más triste que me he encontrado en las organizaciones es la incongruencia. Incongruencia, lo anotamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además es constante, ¿no? Hablamos de que tenemos las mejores prácticas de personal, que las personas son lo más importante de la organización, de que en esta empresa se cuida al equipo y de tantas cosas, ¿no? Ajá. Hablamos de liderazgo incluso, ¿sí? Decimos que queremos mucho a la gente, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que en la realidad estamos muy lejos de eso. En la acción no ocurre, ¿sí? Creo que, y esto pues vienen de las cabezas de las organizaciones. No quiero generalizar, pero después de 35 años he participado pues en muchas empresas. Sí. La verdad es que y en grandes empresas familiares, corporativas, o sea, de todo tipo, pero casi siempre te encuentras con esa constante, ¿no? Sí. Es lo que yo digo, mira, las organizaciones, a pesar de los sistemas, la estructura, las hacen las personas. Yo al liderazgo me gusta ponerle una H intermedia, liderazgo. Porque de repente es como, bueno, ya, yo soy líder por dedazo, porque me lo gané, porque no había otro, pero de repente este líder que no está al servicio de, ¿no?
Es correcto, y es que ahí yo partiría de la base del liderazgo, o sea, ¿qué es el liderazgo en realidad? Sí, porque pues no cualquiera es líder, más bien son muy pocos los jefes que son líderes. El dedazo se da pues aquel que hacía mejor su trabajo, que vendía Claro. más, que tenía más éxito en su operación y en su actividad que realizaba, pero y lo hace jefe, ¿sí? Pero ¿quién lo preparó para ser líder? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Quién lo formó? ¿Quién le dio las herramientas necesarias? Algunos lo traen por formación, Sí, pues sí, dicen que algunos nacen, no lo creo, pero digamos que no. tienes algunas características que te ayudan, pero en realidad hoy es el gran problema de las nuevas generaciones que decimos que son mejores, y no lo dudo, son mejores, pero tampoco los estamos formando como líderes. ¿Quién Y mentorea a los líderes del futuro, no? es correcto. Y mucha de la estrategia ahorita en algunas empresas es poner mentores, algunos baby boomers que ya están de salida para ayudar a las nuevas generaciones a integrarse al mundo organizacional, porque no les está haciendo fácil, les está costando mucho trabajo. Una. Y la otra, cuando llegan a posiciones de mando, nadie los formó como líderes. Hoy sigue siendo un reto que siempre ha sido, ¿sí? Claro. Tener líderes, lo vivimos en las organizaciones, en las comunidades, en el país, en el gobierno. ¿Dónde están los líderes? Aquellos que mueven voluntades por un bien común, aquellos que trascienden a través del ejemplo y de la coherencia. Creo que es todo un reto, es un reto. Aquellos que contagian esta visión, y ojo, a mí me gusta hablar mucho de este cuerpo que contagia, porque cuando uno trae la pila puesta, uno contagia sin abrir la boca, ¿no? Y de repente yo, sobre todo en cursos de comunicación, que me gusta centrarlo en lo no verbal, es tu cuerpo comunica más que lo que dices. Hasta te pongo un ejemplo que siempre lo cuento, ¿no? Es de un director, no va a decir de qué empresa ni su nombre, pero antes de trabajar conmigo hizo esto en un discurso de fin de año. El siguiente año, los sueldos van a subir. ¿Se entendió el gesto con la mano? O sea, es como de, hay que tener un poquito más de congruencia. Y otra cosa que veo, y te escucho mucho en lo que leí de ti, y en el Sumarium 3, que también lo leí, obvio, se habla muy poco de la otredad. Es decir, de esta persona diferente a mí que quiero que sea como yo. Sí. No sé si te ha pasado a mí me ha pasado muchísimo que de repente alguien, líderes, lideresas, quien sea, es, ¿cómo determino que esta persona es buena? Porque trabaja como yo. Cuando realmente un equipo totalmente diferente es lo que hace, digamos, al Barcelona, ¿no? El trabajo, el tiki-taka, no simplemente el yo voy a hacerlo. No sé cómo lo ves tú, que ya terminó esta generación de los Supermanes, ¿no? De la Mujer Maravilla, del Batman. Sí, y hablas del micromanagement y de cosas que hoy se han identificado Claro. claramente, pero yo creo que no ha terminado, ¿no? Yo creo que precisamente por esa falla que tenemos en el liderazgo, ese tema de que no logramos formar líderes en las organizaciones, en la escuela, en las universidades, estamos encontrando que se da el problema, ¿no? Que no hay esos líderes y pues llegan los jóvenes y quieren que Claro. efectivamente su equipo sea como él y que piensen como él y que actúen como él y que sean así, vamos, y rápido y me lees el pensamiento, ¿no? Como el siglo pasado decíamos, ¿no? De tu asistente que te leía el pensamiento y decía, Claro. wow, es así como la quería, ¿no? Pues no, o sea, de hecho la riqueza y los equipos de alto rendimiento están conformados por gente totalmente diferente, Exacto. donde el líder sabe sacar lo mejor, ¿sí? De cada uno porque los deja ser y cada uno es experto en lo suyo, ¿no? Ya no es el experto único, el líder que sabe todo, el jefe que sabe todo. Me encanta esto que mencionas porque hace mucha falta, o es más bien, cuando algo está en boga, como la empatía, es porque hace falta. ¿A poco no? Ándale, sí. ¿No? Pero ojo, no hay que confundir la empatía con ponerse en los zapatos del otro porque qué incómodo y guacalita, ¿no? Simplemente, ¿qué dice hoy la ciencia sobre la empatía, no? Que es justo una cognición, un efecto cognitivo alto en donde tengo que entender las emociones del otro, el contexto del otro, los saberes del otro y entenderlo sin juicio. Lo que en el psicoanálisis moderno decían mentalización. O sea, estar para el otro y entender las circunstancias. Y creo que aquí está el tema intergeneracional, ¿no?
¿Por qué no entiendo yo, generación nueva, que por qué tengo que aguantar o soportar gritos que otras generaciones soportaban? ¿O por qué tengo que prender el celular o seguir contestando cuando mi horario laboral ya terminó? Sí. Y es un tema de educación. ¿Sí? Tengo una conferencia que se llama El mito de los millennials. Bueno, así nació. Hoy se llama integración generacional. Y Ok, el hablar de integración generacional, en la parte del cierre, pues las doy las recomendaciones tanto al baby boomer, al X, como a las nuevas generaciones de qué hacer y qué no hacer para poder encontrar esa empatía. ¿Sí? Y no porque esté mal que lo hagas, sino que simple y sencillamente qué generas en el otro, claro. que incomodas, ¿no? Que estés viendo todo el tiempo el celular, pues eso es algo que no lo soporta un baby boomer recalcitrante, ¿no? O Sí, sea, no. en la época de los dinosaurios no había celulares y entonces no querían hacerlo y no lo entienden y no lo comprenden, ¿no? Y cuando muchas veces el joven está usando el celular para tratar de interpretar lo que estás diciendo, para buscar información, ¿sí? Y esa es la realidad. Ellos Hacer negocio. ¿Ande? Para hacer negocio a veces. Y a veces para hacer negocios, sí, claro. O sea, no es el chat clásico de la generación X y de los baby que nos encanta si no es con la novia, es con la esposa, si no con el amigo, la amiga. O sea, es más la novedad, ¿sí? Y ellos lo utilizan mejor. Pero esos detalles, ¿sí? Ese detalle de bostezar cuando te están hablando, Claro. de no poner atención, de apagar la pantalla cuando estás en una reunión por Zoom y no dejarte ver, o sea, ese tipo de actos generan al final incomodidad y poca empatía. Creo que debe de haber un esfuerzo de todas las generaciones por tener una convivencia que nos permita florecer. ¿Sí? Yo sí me peleó muchísimo. Justo dentro de mi otra vida también soy docente en la UNAM y obviamente yo entré muy chavo de docente. Entonces imagínate los profesores que me doblaban la edad o eran más grandes que eso. Y dentro de esta nueva pedagogía, ¿no? Y de repente en las juntas, así como de, es que no me escuchan, es que no me ponen atención. Yo dentro de mí nunca lo dije, pero me voy a animar a decirlo, es que no te gana su atención. O sea, no era rentable, porque el celular hay todo. Hay morbo, hay chismes, hay coqueteo, hay la imagen, hay el lifestyle. Y entonces de repente que me hablen así parsimoniosos, sin emociones placenteras, no, me aburro. O sea, sin recordar que el cerebro, si no tiene un estímulo, si no hay atención, no puede haber memoria, no puede haber retención, no puede haber aprendizaje. ¿Tú cómo ves eso? Porque está interesantísimo. Pero el tema de la educación es mucho más complejo, ¿no? O sea, yo creo que el gran reto de la humanidad, no del país, sino de la humanidad. Hoy estamos viendo que los modelos educativos se están quedando muy atrás, salvo 2, 3 países en el mundo, estamos muy, muy atrasados. Y esto que acabas de decir es fundamental. O sea, si tú, como profesor, como maestro, no logras captar la atención de tu auditorio, Exacto. ¿sí? El problema eres tú. ¿Sí? Más allá de los celulares, de la lab. O sea, si tú no mueves a esas personas, a esos jóvenes ávidos, porque están ávidos de conocimiento, si no les das información que les mueva y que les haga hablar y participar y Justo. retar su intelecto, ¿sí? Pues vas a tener zombies. ¿Sí? Pero ese es un gran reto de la educación y yo creo que ahí tenemos que ahondar, que ahí tenemos que trabajar muy duro. Un día me dijo mi hijo, es que papá, la educación debiera, ya citarlo de hace 15 años, era muy Claro. joven él tiene 34, y me decía, es que la educación debiera de ser individualizada, porque Total. cada persona tiene características distintas. En ese momento y en esa época yo dije, no, ¿cómo crees? Eso es imposible. Eso no puede ocurrir. No, pues fíjate que el mundo cambió hoy Sí. y hoy todo es posible, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, gracias a la generación de conocimiento individualizado. O sea, realmente perdemos tanto el tiempo estudiando cosas que no nos van a servir nunca en la vida, Sí. ¿sí? Y no lo aprovechamos por cosas que sí necesitamos. Justo eso, y tocaste un tema, porque de repente tú como capacitador, speaker, docente en empresas, y yo que me dedico a lo mismo, de repente yo les digo a los equipos de trabajo, yo sé que yo voy perdiendo el partido 2-0, que vienen obligados, y que no les interesa lo que les voy a decir. Pero ojo con esto, porque es importante el aprendizaje. Punto número 1, porque aprendizaje es sinónimo de cambio. Punto número 2, lo que no está en la memoria no puede ser utilizado. Y yo sé que ya todo ChatGPT te hace la chamba, sí, pero si no está en tu memoria, si no está incorporado el conocimiento,
no lo vas a poder utilizar, ocupar, brillar. Y fíjate que es bien interesante porque ahorita mencionaste, ¿no? O sea, utilizar la inteligencia artificial y todo esto. Bueno, ese modelo funciona también para educar. Me ¿Sí? encanta, Porque sí. muchas veces dicen, no, bueno, es que no recibo ideas de mi equipo, están pasivos, tienen el problema ahí. ¿Sabes qué? Voltea y usa la inteligencia artificial, diles que la usen, foméntala. Y entonces, una vez que lo que encuentren en la inteligencia artificial lo traigan a la mesa, el puro esfuerzo ya de comprender lo que investigaron, encontraron y traerlo a la mesa, ya les genera aprendizaje, ya los está haciendo activos. Justo. Están utilizando la herramienta, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, que todo el mundo dice, no, la inteligencia artificial nos va a hacer lentos, sonsos, nos va a sustituir en el peor de los casos, ¿no? Y no. Es muy chistoso esto porque justo va a fomentar, y de hecho ya hay estudios de eso, y si no hay un documental maravilloso en la Deutsche Welle, que justo los empleos del futuro, que no van a ser reemplazables, sino que van a potenciarse, son los del servicio. Sí. O sea, alias psicólogos, mentores, coaches, psicoterapeutas, o sea, gente que le ayuda a resolver a las personas los temas que no puede resolver desde el sí mismo, pues, en donde el autoconocimiento no te alcanza, en donde estamos rebasados. Y esa es la idea, porque al final es cuarta revolución industrial, quinta revolución, la que tú quieras. Desde la primera revolución industrial, se creyó que estábamos espantadísimos, hubo un desempleo brutal, ¿sí? Pero la curva se volvió a recuperar. ¿Sí? Porque surgieron nuevas necesidades y nuevos puestos de trabajo y seguimos evolucionando. Y es lo que estamos viviendo. O sea, realmente, más bien hoy, yo invito a todos los jóvenes, a todos los adultos, entren en la inteligencia artificial, es muy sencillo, conózcanla, no le tengan miedo, porque si no lo hacen, sí se van a quedar desplazados. Esa es la diferencia, ¿no? Tienes que entrar. Es la diferencia. Oye, cuéntame más, me pareció fabuloso cuando lo leí, porque además yo soy un nerd sobre el estoicismo y estos autores. Cuéntame sobre el liderazgo estoico evolutivo. ¿De dónde nació? ¿De dónde parte? ¿Cuáles son las entrañas, las tripas, las raíces? Mira, este tema es bien interesante porque yo vengo de escuelas de psicología positiva. Ajá. Y la verdad es que el liderazgo positivo es como una de las cosas que más me mueve. Sin embargo, llegó un momento, y sobre todo ahora que concluí mi estancia en las organizaciones, dije, tiene que haber algo más. Una, no estamos logrando formar los líderes que necesitamos. Dos, desde mi perspectiva, ¿qué viví? ¿Sí? Y tuve un cierre bien interesante, ¿no? Yo quería cerrar en un corporativo espectacular, a un nivel dirección y gozar ese momento. Pero la vida me llevó por otro lado y me llevó a un mundo totalmente distinto, caótico, retador, a veces miserable, ¿sí? Donde descubres que ser líder, por más formación que tengas, te cuesta trabajo por todo lo que te encuentras, ¿sí? Porque todo pareciera estar en contra, ¿sí? Y donde se da este tema de la incongruencia. Entonces, ese gran reto, digo, ¿qué necesitas? Bueno, ya tienes formación de liderazgo de muchos años, te has formado en psicología positiva, o sea, ¿qué más necesitas? Y entendí que el estoicismo era clave en esta parte, ¿sí? Esa forma de entender que las cosas que no puedes cambiar, que están ahí, ¿sí? Tú decides cómo las vas a vivir. Y si dejas que te afecten, pues ya, perdiste. Entonces, en el estoicismo aprendes que hay cosas que no puedes cambiar, ¿sí? Pero con las que puedes caminar y desde ahí mejorar, desde ahí generar un cambio en el sistema, ¿sí? No vas a retar el sistema, sino vas a aprender por dónde tienes que moverte sin dejar que te afecte. Exacto. El líder estoico tiene que aprender a no ser vulnerado o afectado por las cosas que ocurren a su alrededor y que muchas veces están fuera de su control. Yo creo que esa es una clave del estoicismo. El estoicismo tiene siglos de existir. Claro. Y en algún momento llegó a ser considerado hasta una religión del tamaño del catolicismo, del hinduismo, donde decías, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se cayó? ¿Sí? Y cayó por siglos. Y ahorita está volviendo a renacer con muchas fortalezas, ya no en el afán ese de me voy a maltratar para encontrarme a mí mismo, sino ya más bien
voy a aprender a manejar lo que me rodea de tal manera que no me afecte y le saque el mejor provecho para mí y para todos, generando sobre todo autoconocimiento. Claro, contextualizarlo por ahí, si no tienen bien la noción del estoicismo, nace como una praxis. Es decir, la Grecia antigua, los pensadores conquistados por los romanos, que los romanos eran antes de ser los romanos, el imperio romano, ¿eh? Y entonces los pensadores y ahora pues te toca vivir con esas condiciones, ¿no? Y yo lo digo mucho de broma en mis cursos, sobre todo, es que ¿por qué mi jefe no está en el curso? Es que si mi jefe fuera distinto, pues tu jefe es tu jefe, y lo único que puedes hacer tú es cambiarte de empleo. Y tampoco te garantizo, ¿no? Que si no resuelves tus temas internos, no te encuentres a alguien igual, que te despeje lo mismo, que no ha resuelto aquello de lo que estás ahí medio cojo, ¿no? Y fíjate que lo que acabas de decir es bien interesante, porque a mí siempre me preguntan, ¿cómo le hiciste para hacer de ese lugar un gran lugar para trabajar? ¿Cómo cambiaste la manera de pensar de las personas, de los líderes, del dueño? Sí, cuando se pudo, ¿no? Porque no siempre se pudo, también hay que ser honestos. Pero realmente, regularmente más bien, se lograba. Y sí, pues eres director, es bien fácil, ¿no? Estás en el consejo, estás en la mesa, en el comité de dirección, desde ahí pues sí te escuchan, pero yo que soy analista, yo que soy jefe de recursos humanos, que estoy tan lejos de eso, y entonces lo más fácil es no, pues no, y como tú dices, no, pues mira, búscate otra chamba, porque si esto no te está llenando, pues no hay forma, ¿no? Y la realidad de las cosas es que desde donde estés, desde tu trinchera, tú puedes contribuir a generar cambio con tu actitud, con tu forma de abordar los problemas, de dar soluciones, de opinar, de participar. Claro. Si no haces nada de esto, no, vas a pasar desapercibido el resto de tu vida. Pero si empiezas a moverte, siempre vas a lograr el objetivo. Y si tu objetivo es ser director, es ser dueño de tu propia empresa, pues tienes que empezar a trabajar en eso, porque justo sentado y esperando nunca va a llegar. Sí, no, yo en estos cursos es como de trabajemos la metacognición, es decir, pensar como pienso, porque ahí es la base de todo cambio. Ningún cambio puede darse a nivel actitud, a nivel estructura, si no cambio la forma en cómo pienso. Y es como de, ay, dame un truco. Pues es que hay que pasar tiempo pensando como pienso, ¿no? Es como el oráculo de Delfos, ¿no? La pregunta es, conócete a ti mismo. Ay, ¿no tengo que pasar tiempo? No, mejor no, dame la pastillita y ya me... Entonces no funciona porque justo es esto, es este trabajo que hacer, que de repente nos cuesta mucho trabajo hacer o nos cuesta mucho trabajo pensar que tengo que hacer para que algo mejore en mi realidad, en mi empleo, en mi entorno, en mi equipo de trabajo, en mi liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú has vivido toda esta parte de no me gusta llamarlo flojera, sino este desinterés o esta falta de marketing, ¿no? Por el conocimiento y el aprendizaje dentro de las organizaciones, que es nuestro medio de trabajo, pues, o de influencia? Sí, dices, la apatía, ¿cómo la combatimos? Mira, en realidad creo que no es tan complicado cuando aprendes a trabajar con propósito. Ok. Y cuando manejas el tema de propósito y significado, ¿sí? Las cosas cambian. Hay empresas que no les cuesta trabajo de manejar el tema de propósito porque ya su esencia se los da. El mindset ya está ahí incierto, sí. Exacto, la farmacéutica, ¿sí? Trabajamos todos para lograr la salud de las personas de este mundo, ya, nuestro país, del mundo, ¿sí? Y lo que hacemos desde cualquier puesto en el que estemos contribuye a la salud, ¿sí? Entonces, eso ya dices, oye, wow, estoy en un lugar fenomenal, o sea, estoy contribuyendo a un fin mayor a mí, ¿sí? Ese es un gran propósito. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Y con muchos adultos también, seamos honestos. Ya. ¿Tenemos propósito? ¿Sabemos cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué significado tiene la vida para nosotros? Y si nos hacemos esas preguntas, ¿sí? Quien nos esté escuchando ahorita se la hace, va a descubrir de repente que, híjole, qué bueno que no estoy ahí para que no me preguntara en directo porque no sabría qué decir. Conste que tú pisaste el callo y yo no, ¿eh? Justo porque de repente porque es importante esto, sobre todo para las generaciones que no nos va a tocar jubilarnos, sí. Muchos le llaman la crisis de la mediana edad, ¿no? Y es la crisis de no tienen la más remota idea de lo que
de lo que es tu vocación y siempre es un buen tiempo para poder replantearse. Y justo, no sé si a ti te pasó, por lo regular a mí me pasó y nos pasa casi a todos que nos dedicamos a esta parte, hay un momento, un impasse en la vida, una ruptura en donde nos hace hacer este viraje de sentido, este viraje profesional o vocacional. ¿Cuál fue el tuyo para dedicarte a esto? Mira, me encanta la Si pregunta. se puede saber. Sí, no, por supuesto. Llevo 35 años dedicándome a la gestión de talento y el desarrollo humano. De esos 35 años le sumo otros 4 de la carrera, porque estudié relaciones industriales. ¿Ya? Entonces estaba muy alineado. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Sí? O sea, yo cuando termino la prepa, ¿sí? De repente quería estudiar psicología industrial. Uh-huh. Me encuentro a un amigo de mi papá, capitán de la naval, y me invita a la escuela naval militar, y dije, pues me voy de piloto, ¿no? Es más, voy a hacer las pruebas y a ver qué tal, porque unos amigos míos tenían a sus primas en la Ciudad de México, y entonces se nos hizo fácil viajar para presentar las pruebas y pues, estar con las primas, Claro. ¿sí? Y pasamos los exámenes. Y de repente estoy en la escuela naval. Y de repente descubro que pues no era lo que yo quería, porque pues era ingeniería en ciencias navales. Yo amo la computación en todo caso. Si iba a estudiar una ingeniería, hubiera sido en sistemas, que en ese entonces no existía. Claro. Termino el año, por orgullo, porque mi papá dijo que no iba a aguantar. Al año salgo y totalmente desorientado. ¿Qué hago? Me meto a estudiar una carrera técnica. Entonces estudio para técnico, programador, analista, Basic, COBOL y RPG en un sistema IBM 36. O sea, Dios terminé y dije, no, pues esto no me va a servir de nada, ¿sí? Me meto a físico-matemáticas, pero fíjate ya todo, o sea, no ha sido tan lineal y tan exitoso el tema, ¿no? Porque claro. voy de uno, voy de otro. Llego a físico-matemáticas porque era lo más cercano al tema de computación en ese momento, ¿sí? Y no, pues físico-matemáticas me mató, me dio la estocada al mes, o sea, yo dije, yo no sé qué hago acá, ¿sí? Y así finalmente regreso a psicología en una universidad que no era tan buena y al final me encuentro regresando a administración de empresas en la Ibero, que a la mitad de la carrera podía cambiarme a relaciones industriales. Que regresé, si te fijas bien, a lo primero, que era psicología industrial. Todo eso, ¿sí? Me hizo perder 2 años y medio, casi 3, que no, yo considero que no los perdí porque me dio mucha riqueza en muchos sentidos, pero hoy en el pasado, vieras a mis papás, ¿sí? O sea, ¿y ahora qué va? ¿Y ahora qué cambio traes? ¿Y ahora cuál es tu nueva orientación? Sí, fue una desubicación. Entonces, no se asusten, que no se asusten los jóvenes cuando se encuentran en esa situación de que no encuentran el camino, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es caerte y tener la capacidad de levantarte, ¿sí? Y de corregir tu camino, ¿sí? O de retomar un camino que habías dejado y descubriste que sí era el tuyo. Conocimiento relacional implícito, dicen los que saben. Ándale. Justo estos saberes aprendidos que de repente me pasó algo parecido, no voy a contar porque es tu entrevista, no mía. Pues es como uno siente que pierde el tiempo cuando se atrasa o cuando hace el viraje o cuando da el volantazo, pero a la larga, justo a través después de la terapia, pienso yo, o a través del autoconocimiento, te das cuenta que todos estos saberes tienen un sentido y conforman y son las bases o son el cimiento justo para lo que viene. Que a veces es lo que más cuesta trabajo entender dentro del ámbito organizacional, lo que viene. Ah, no me das el resultado, no, entonces pues es que, ¿cómo te explico que un proceso, el que quieras, proceso de cambio, nunca es lineal? Si no es dinámico, es complejo y es relacional. Por más que yo te diga de aquí va acá, pues no, es más bien así, con espirales, con sub y baja, y sobre todo lo dijiste muy bien y me encantó, el fracaso, la caída, el no saber, el sentirse nuevo, el sentirse tonto, el sentirse incapaz. Solo cuando realmente tocamos fondo y miramos la situación real es que podemos activar nuestras fuerzas internas, ¿no? Y eso es lo maravilloso de equivocarte y de caerte. Sí, y la verdad es que los líderes tenemos que trabajar mucho en el tema del error, sí, porque las culturas innovadoras requieren del error. Sí, y eso es un básico aquí y en China. Sí, entonces, si quieres ser innovador, si quieres generar cambios, si quieres impactar en los resultados, aprende a entender el error, a fomentarlo, ¿sí? Y no hacerlo frecuente, por supuesto, ¿no? Decía
una directora a la que estoy dando coach, Ujú. y actualmente me decía, sí, es que cuando lo repiten 10 veces el mismo error, le digo, pues qué paciente eres, porque, o sea, 10 veces el mismo error es demasiado, ¿no? Todo tiene un límite, pero Claro. realmente sí te puedes equivocar, sí te debes de equivocar, pero lo más importante es aprender del error para no repetirlo y seguir innovando. Seguramente tendrás más errores, ¿sí? Pero es la dinámica constante de la vida. Justo y aquí el mentor o el que te enseña o el que ya transitó por donde vas, porque de repente uno va por la vida y se equivoca, pero repite el error, ¿no? Digamos, el ejemplo claro es, pues yo voy al gimnasio a hacer lo que sea. De repente hago sentadillas, pero nunca me corrigieron, entonces repito el error. Además, yo creo que lo estoy haciendo bien. Y es como la línea tan delgada que yo miro entre te dejo tu autonomía y te dejo ser, hay ciertos estatutos con los que hay que convivir, comulgar, con los que hay que practicar, pues. Sí, sí, y hay marcos, o sea, digo, realmente esto no puede ser anarquía total, ¿sí? Tenemos que entender que hay marcos de referencia, Ujú. o dirían las organizaciones más rudas, ¿sí? Está tus políticas y procedimientos, ¿no? Que además no me gustan nada, ¿no? Y esos deben de estar, pero para servir al cliente, tanto interno como externo, ¿sí? Creo que es uno de los cambios importantes de la administración del siglo pasado a esta nueva época, ¿no? Que realmente estamos enfocando todo el tema de políticas y procedimientos y aunado a la ética, ¿sí? Al cliente interno y externo. Creo que eso es muy importante. Justo como lo comenta Gary Hamel, ¿no? En Humanocracia, es de este cliente interno, es humanizar lo que da vida a la organización, es lo que va a hacer triunfar a las empresas. Y justo va por ahí. ¿Cuántas veces te ha tocado eh, limpiar el basurero de repente de estos liderazgos leoninos o micromanagement, de estar detrás de las personas y sobre todo cómo lidiar o cómo poder echarle la mano a la gente que ya está sumamente atorada, es decir, en burnout, con una crisis identitaria, con una crisis cognitiva, con una crisis en salud mental, con una crisis inclusive con su familia, porque una persona que no está bien no puede, digamos, estar bien para su familia. Y entonces hay un contagio para todos lados. Es un tema porque estás poniendo el caso en lo que cuando ya tenemos el problema ahí. Normalmente, como las relaciones laborales, esto debe ser preventivo, debiera de ser preventivo. Debiera, pero casi siempre es cuando se nos cae el changarro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque ya cuando la persona llega a esa condición, ya se encuentra, ya es crítico, ¿sí? Sí. Y requiere muchas veces de apoyo de especialistas. Hay empresas que están trabajando con modelos que hay apoyo y asesoría psicológica, Sí. porque se dan cuenta que el costo es muy alto. El costo del burnout, el costo de la fatiga, del hartazgo, ¿sí? Impacta directamente en los resultados. Sí, pero eso no ocurre siempre, ¿no? Es así como que lo utilizan 10 de 1000, entonces no sirve. No, probablemente esos 10 que lo utilizan son los que lo requieren más. Hoy, hablando hay modelos muy claros, está el modelo de Timothy Clark, Uh-huh. de seguridad psicológica, que a mí me gusta mucho, ¿sí? He visto que empresas como FEMSA lo implementan como un modelo muy funcional, ¿sí? Donde estás hablando de proteger, ¿sí? Al colaborador, ¿sí? Pero dándole un marco de referencia donde te cuido, te capacito, te desarrollo, te pido que me retes, Claro. ¿sí? Y te doy chance de que te equivoques, o sea, que te sientas en un entorno psicológico seguro donde puedes apostarle a que haya inclusión, o sea, Uh-huh. tiene sus pilares y es un modelo bien interesante y temas de bienestar y felicidad en el trabajo que sin lugar a dudas ayudan muchísimo. Pero acá vuelvo al punto con el que iniciamos. Tienen que ser congruentes. Porque si estás implementando modelos de este Sí, tipo sí. y le entra una crisis a tu director general, que además es dueño o hijo del dueño, y sale y empieza a gritar delante de todos y agredir a alguien y pareciera que se está luciendo, pero ojalá y se estuviera luciendo. O sea, no tiene control de sí mismo. Entonces te das cuenta que no tiene control porque hasta tiembla y el hecho de que no tenga ese autoconocimiento, es decir, oye, ¿ya la regaste?
¿sí? De nada sirve si que al otro día llegues todo arrepentido y pidas disculpas, si es que tienes la humildad de hacerlo, ¿sí? Ese tipo de cosas destruyen y es contra lo que te enfrentas. Puedes implementar modelos de seguridad psicológica, de bienestar organizacional, sí, ser un top company o un great place to work, ¿sí? Pero si tienes locos así, no lo vas a lograr, ¿sí? Y entonces después te dicen, oye, es que la rotación está muy alta, no puede ser, ¿no? O sea, no es lógico, ya les dimos esto, ya les dimos el otro, sí, pero no les has dado buen trato, no has sido congruente, no los has respetado. Entonces son temas que todavía hoy existen en pleno siglo XXI, ¿no? Sí, te lo comentaba fuera del aire, ¿no? Que de repente cuando me dicen, oye, Gabriel, ¿y tú de todo lo que haces, a qué te dedicas? Y le digo, bueno, si vieron la serie de Billions, yo soy la Wendy de las empresas. Ok. Literal, y entonces, ¿cómo más? Le digo, mira, la frase es, no tienes problema de empresa, sino tienes problema de la infancia no resueltos que parecen de empresa. ¿Pero y con quién trabajas? ¿Con la base? Sí, pero es más potente si trabajamos con las cabezas. Porque el liderazgo es algo que se contagia, las emociones son algo que se contagia, todo va hacia abajo. Y entonces, si no trabajamos en el ápice, lo demás, por más que uno haga maravillas y traigas a quien tú quieras, a Tony Robbins, si quieres, los pongas a saltar, a brincar, a meditar, y a Joe Dispenza, nada va a pasar. ¿No? Porque quien lidera no se lidera a sí mismo y no sabe que sus conductas y sus actitudes no resueltas del pasado impactan en el performance de hoy y en la empresa del futuro. Totalmente de acuerdo. Y somos organizaciones piramidales. Sí. O sea, por más que digan, no, es que acá somos horizontales. O sea, no hay. No es cierto. No hay. Por lo menos en México no. Entonces, tenemos que ser honestos. O sea, realmente el impacto. Por eso es muy importante, ¿sí? Trabajar con los directores, con los CEOs, con los consejos, para sensibilizar en el tema. Y es lo más importante, que esto tiene impacto en los ingresos de la organización. Siempre. Y es la parte que les cuesta mucho trabajo entender, ¿no? O sea, es así como que sí, pero es mi empresa y yo hago lo que quiero. Bueno, está bien, sí, cierto, es tu empresa y es lo que quieras. Me gusta eso porque de repente, oye, pásame tus casos de éxito. Y le digo, pues miren, es que cerraron 2 empresas familiares, por justo lo que dices, no porque su empresa haga lo que quiero, pues esos son mis casos de éxito, si quieres así, ¿no? Es como, pero a lo que voy es justo, y tocaste un tema, justo esta horizontalidad. Desde mi mirada, no hay. Dentro del performance sistémico, que esto se empezó a implementar en Alemania desde la posguerra, es los pequeños no tienen por qué enterarse de lo que hacen los grandes. Es decir, la información confidencial no tiene que ser compartida, porque los de abajo no saben qué hacer con ella, o no tienen el contexto tal cual, o la fotografía completa, y entonces en lugar de que sea una información que yo reparto y que una comunicación lineal, nada más estreso a lo tonto a los que no tienen por qué estresarse de lo que no les compete. O sea, ¿qué te pasa, no? O sea, dices, qué obsoleto eres cuando piensas de esa manera. Si yo tuve un gran director general, dueño de la empresa, que es Carlos Álvarez, además, y la verdad es que él me formó como director y sus enseñanzas fueron ejemplo en todos los sentidos por esa congruencia que tenía. Pasaron varias cosas, ¿no? Pero una de las que me acuerdo que fue muy clara y que yo dije, llegué a presentarle mi renuncia, fue porque uno de mis colaboradores, mi gerente de nóminas, mandó un archivo y no se dio cuenta y venían los sueldos de toda la compañía. Y te hablo de una compañía de 8,500 personas. Bueno. ¿Sí? Desde el presidente de la compañía hasta el afanador, todos los sueldos venían, ¿sí? Y se lo manda a un director que él daba por copiarle a todo su equipo, que era el área de operaciones. Entonces, en 5 minutos, todo el país tenía los sueldos de todos. Y no, qué peligroso. Ya, dije, ya estoy frito. Fui con Carlos, dije, Carlos, acá está mi renuncia, acaba de pasar esto, y pues es mi responsabilidad, ¿sí? Me dice, pero ¿por qué tu renuncia? Digo, pues por güey, ¿sí? Realmente no, se nos fue, ¿sí? Claro. Y yo vengo a darle cara de eso. Me dice, oye, ¿hay algo que ocultar?
Digo, ¿cómo? Sí, sí, están bien los sueldos, estamos en mercado, estás utilizando la encuesta de Mercer, ¿estamos Ajá. bien o tenemos algo de qué avergonzarnos? Digo, pues nada más que están los sueldos de todos. Pues sí, pero si estamos en mercado, digo, qué mal que pasó esto, ¿sí? Pero, Qué, pues, pero no tengo nada que ocultar. qué bien la bajó, ¿eh? Y yo, Qué bien la bajó, sí, ¿no? wow, De jefe. No. impresionante, ¿no? Y lo mismo decía, cada quien desde su trinchera, ¿sí? Tiene que conocer los objetivos de la organización. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el reto comercial? ¿Qué queremos hacer en gastos? ¿Qué queremos hacer en...? Todo mundo lo tiene que conocer, Edgar, y lo tiene que tener en sus objetivos, aunque sea una parte chiquitita. Eso, Pero justo una parte asimilable. así, Eso. exactamente, ¿desde dónde impacta él? En su trinchera, en ese objetivo. Y entonces, ¿qué pasó? Que teníamos una empresa hermosísima, alineada al resultado, todos enfocados, comprometidos, cada quien entendía cómo participaba en el resultado final de la empresa. Sí, Eso es maravilloso. es a lo que voy a cambiar el paradigma de la comunicación. O sea, porque pareciera ser que es como de, la dejo, órale, como una bandeja, ¿no? Como una cascada. Siento que es mucho más específica como un láser. Sí. Porque no todos tienen el nivel de conocimiento, no todos tienen la madurez, no todos les importa lo mismo. Es cómo comparto todo esto que comentas tú en fácil, asimilable y sobre todo que yo lo pueda asumir, ¿no? Digo, el ejemplo claro es cuando John F. Kennedy va a la NASA, ¿no? Y que le pregunta a un janitor, a un barrendero, ¿y usted, señor, a qué se dedica aquí? Y que le contesta, ¿no? Ayudo a mandar un hombre a la luna, ¿no? De ese nivel. Propósito. Justo es eso, pero es como no le cuentas, mira, es que entonces ¿No? cuando la luna y en todos los transitores y la explosión, ya. Pero fíjate, lo que vas a decir es tan sencillo. Sí. No vas a presentar estados de resultado, no vas a hacer este análisis, KPI, nada, o sea, vas bajando la información de acuerdo al nivel organizacional que tiene cada persona para que entienda cómo aporta ahí. Y eso en todos los sentidos. ¿Sí? Igual con el propósito. Si tú encuentras un propósito, porque visión, misión, pues ya sabemos que es lo clásico, ¿sí? Pero realmente, ¿qué tiene fuerza? ¿Qué mueve a la gente? Pues tu propósito. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo mucho en las organizaciones con propósito. Me encanta. Y luego, ¿cómo engancho mi propósito con el propósito de la empresa? Que eso ya es algo que uno tiene que asimilar, pues de repente, porque como que no se encuentra. Y es el reto de las áreas de talento y de personas, o sea, es un gran reto, porque desde el proceso de atracción de talento, de selección de talento, y una vez que traes a la persona, sí tienes que echarle una mirada a sus intereses, ¿sí? ¿Qué tan lejos está con los tuyos? Oye, eres una cigarrera, ¿sí? Claro. Y además pero tú no fumas, una, dos, no estás en contra de la contaminación y o sea, perdón, ¿no? O sea, no checa, ¿sí? No va a tu perfil. Lo puse extremo, ¿no? Porque, sí, pues, si me preguntas a mí cuál es el propósito de una cigarrera, híjole, sigo buscándolo. Deben de haberse inventado algo muy bueno, Obvio. ¿sí? Pero debe ser muy difícil, ¿no? Porque, bueno, su esencia no es precisamente ni la salud ni el bienestar, ¿sí? Pero felicito a los que tienen ese reto porque seguramente algo han logrado. Pero sí tienes tú en tu organización ver bien que las personas que atraes tengan esa orientación hacia lo que tú haces, hacia tu propósito. Y entonces ya te resulta en el onboarding mucho más fácil alinearlos, ¿sí? Y subirlos a tu propósito, ¿no? Y ya cuando logras eso, olvídate, vuelas como organización. Oye, para nuestros amigos de recursos humanos, ¿qué es mejor contratar, potencial o talento? Mira, primero encuentra el talento, ¿sí? Que eso está complicadísimo, ¿sí? O sea, prácticamente, o sea, hay quien dice, no, es que sí hay mucho talento, ¿sí? Vive un proceso, o sea, vive los procesos de las empresas en atracción y vas a descubrir que difícil es encontrar talento, ¿sí? Claro. Y el talento calificado y de alto potencial, pues normalmente está trabajando. Entonces, y ahí es otro tema, es pirateártelo. Yo creo que yo le apuesto al potencial. Me encanta. Mucha gente con potencial. ¿Sí? Cuando me preguntan eso es de, mira,
¿Qué dice la ciencia? Que aproximadamente el 2% de la población mundial es talentoso. Ya está, quién sabe cómo le hace. Lo demás, y lo digo de manera cariñosa, talento. O sea, somos lentos, pues, estamos aprendiendo. Pero a veces no ven el potencial, sino simplemente es, a ver, ¿tú qué has hecho? Dice, ¿qué me sirve lo que ya hice? Es como si fuera una cita con una mujer y le cuento mi historial. Pero qué aberrante, ¿no? En lugar de escuchar, ¿qué puedes aportarme a mí? ¿Cómo con tus talentos puedes enriquecer o puedes ayudar al bienestar de esta organización o empresa? Ah, es diferente. Sí, desde cómo te vendes, ¿no? Incluso a veces no los conoces también porque eres muy joven, sí, pero la actitud, ¿sí? Te describe, o sea, tú te das cuenta cuando llega una persona que tiene actitud, Sí. ¿sí? Y que esa actitud te permite desarrollarlo, formarlo, potenciarlo. Y hoy yo la he puesto más a la actitud que traen las personas, ¿sí? Justo. Que eso te va a dar mucha potencia y vas a formar un equipazo. ¿Sí? Que ¿cuánto hiciste? Pues sí, pudiste haberlo hecho y tú o no, y además, ¿por qué se va a repetir? ¿No? O sea, no necesariamente se va a repetir. Sí, sí, tu historia te ayuda, pero ahora platícame de tus fortalezas. Y ahí entro en un tema que hay una herramienta que recomiendo mucho de Seligman, que es el padre de Ajá. la psicología positiva, que es fortalezas de carácter, ¿sí? Y esta la puedes hacer tú y cualquiera de los que nos está escuchando, si entras a Via Institute, ¿sí? Ahí vas a encontrar la herramienta de fortalezas de carácter, está en inglés y en español, y no cuesta nada y te da tus 23, 22, no recuerdo bien, fortalezas más importantes y te dice dónde estás, pero verdaderamente fuerte, del mayor al número 22, 23, ¿no? Entonces, bueno, Acuérdense, Martin Seligman. Martin Seligman. Una pregunta más para ir cerrando, porque esta no la quiero dejar en el tintero. Sí. Obvio, te quiero aquí otra vez, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a un director? Wow, es que nos damos por muy machos, fíjate. Ya por eso Entonces, la pregunta incómoda. sí, 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 es algo que no se da frecuentemente, ¿no? Y si lo hacemos a solas seguramente, ¿no? Porque siempre quieres dar una imagen de fortaleza, ¿sí? Sí, ya recuerdo. Hace 5 años, 4 años más o Ok. menos. Sí. Cometí un error que no, es mi amigo incluso, ¿no? Pero sí fue un error que le dije, no, por ahí no. Entonces mejor no la contamos. No la contamos porque es personal. Pero sí implicó muchas cosas por, por falta de madurez, ¿no? ¿Tú crees que el liderazgo dentro de esta perspectiva más contemporánea esté más allegado o apegado a este famoso enactment, es decir, a este líder sintiente que también vive procesos de duelo, que también se divorcia, que también le duele cosas, no para que se exacerbe en su equipo, sino simplemente este líder que puede ser humano? Es que el líder tiene que ser humano. Sí, es la base fundamental, yo creo que hoy del liderazgo. Y te voy a platicar rápidamente. En la vulnerabilidad, hoy se vuelve un tema de suma importancia en la gestión de personas y en el liderazgo. Y ahorita yo me he encontrado con mucha información, sobre todo en Estados Unidos, que van más adelante que Sí. nosotros en ese tema, ¿sí? Donde ya hablar de la vulnerabilidad y lo importante que es ser vulnerable y mostrarte vulnerable Justo. te permite ser un mejor líder y acercarte más a tu equipo y generar más resultados, porque entonces ya hay un involucramiento más personal. Dices, oye, él es como yo, oye, somos equipo, ¿sí? Y entonces la potencia que le da la vulnerabilidad al líder es impresionante. Justo es eso, y si no, recomendamos un libro, uno de mis profesores de la maestría allá en la Universidad de Salamanca. Se llama el libro El perro del terapeuta, Guerra Sid, ¿no? Así se apellida. Y justo habla de esta persona sintiente que pasa por procesos duros y que aún así tiene que estar ahí en la trinchera. Sí. Y que justo a raíz de tocar este fondo doloroso es que encuentra la fortaleza, estoicismo, ¿no?
para poder hacerle frente a una situación o a la vida que parece ser en contra en algunos respectos? Es maravilloso esto y yo me acabo de integrar a un grupo de consejeros del Master HR Mind que lo que está haciendo somos un consejo que trabajamos con directores que se encuentran solos normalmente, ¿sí? Y que se integran a este consejo para tener la oportunidad de hablar, de exponerse, de hablar de sus vulnerabilidades, de sus sentimientos, de sus problemas cotidianos que tú normalmente no subes a platicárselos al director general ni a tu equipo, porque a veces son o demasiado privados o a veces son demasiado personales. Y esto está surgiendo como una necesidad de lo que acabas de mencionar. Sí, es muy importante. ¿Cómo cerrarías, mi estimado? Híjole, bien contento, la verdad es que estuvo padrísima la plática que tuvimos. Me encanta porque también te van cayendo veintes, ¿no? Muchas veces estás platicando, estás escuchando a tu contraparte y vas puliendo algunas cosas que traes por ahí pendientes, ¿no? Entonces, es seguir empujando este camino que ya elegí. O sea, para mí el tema del servicio y dar a los demás es fundamental, ¿no? O sea, ese es mi propósito de vida, contribuir a mejorar la vida de las demás personas desde mi trinchera. Claro. Sí, yo escribo la tarea del día todos los días, es un mensaje positivo que siempre busca trascender y que te lleve a algo. A algunos les sirve un día, a otros no, pero siempre vas dejando en la gente que me va siguiendo algo y creo que eso ya es importante, ¿no? Ya estás contribuyendo. Pero pues además, desde el Centro de Liderazgo Emergente, desde la parte de la creación de este nuevo concepto de liderazgo estoico evolutivo, que busca impactar y formar líderes estoicos y que puedan seguir creciendo dentro de las organizaciones y que no se sientan tan solos, que sepan que hay quien está interesado en ayudarlos para que puedan tener éxito y ser verdaderos líderes. Es decir, que el éxito va acompañado del ser humano. Ser humano. Es totalmente cierto. Y eso de ser humano, bueno, no lo olviden, empieza con el autoconocimiento y que así es la base de todas las teorías de liderazgo, de felicidad, de bienestar, es aprende a conocerte. Sí, eso es fundamental para que puedas florecer. El florecimiento humano, que es uno de los temas que hoy también está jalando muy fuerte, sí se vuelve un reto para la gente de recursos humanos. Tenemos que ayudar a la gente, sacar lo mejor de la gente. Oye, amigo, que no sea la última vez, ¿te parece bien? ¿Te comprometo o qué show? Por favor, a mí me encanta. No hiciste un amigo tú nada más, yo también hice un amigo el día de hoy. No, hombre, no. Es bonito esta sinergia que uno comparte, esta intersubjetividad y se vuelve un campo maravilloso. Yo también aprendí muchísimo. Y nada, agradecer a toda la audiencia. Suscríbanse, compartan. ¿Dónde te encontramos, mi estimado Edgar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, normalmente estoy como Edgar Rosas en todos lados, en Face, en LinkedIn. En LinkedIn es Edgar-Rosas-López, ¿sí? Mi segundo apellido, pero prácticamente en todos lados aparezco como Edgar Rosas. En mi WhatsApp es donde comparto canal y comparto los mensajes. Es el 55 55 08 12 10. Para quien esté interesado, ahí los puedo invitar a que participen en uno de los grupos donde comparto esta información. Buenísimo. Anótenlo muy bien, porque esto es material de diario. Pues, querido público, querida audiencia, muchísimas gracias por estar, gracias por parar bien los oídos, por su buena vibra. También a ti, mi estimado Edgar, un abrazote. Muchas gracias por estar, por aceptar la invitación. Y ¿cuándo la otra? ¿O cuándo hacemos algo juntos? De una vez te comprometo aquí al aire. Bueno, pues ponle fecha. Sí. Yo, como te decía, hoy tengo más disponibilidad de tiempo que nunca. Va que va, pues muchas gracias por estar. Igual para todas y todos, tengan una excelente tarde, que ya es la hora de la comida para muchos, si están en la Ciudad de México, y si no, para la siguiente, el revulsivo después de la comida o antes de. Tengan una excelente tarde. Igual, mi estimado Edgar, te mando un abrazote. Gracias, igualmente. Disfruta mucho aquello que te llegó. Gracias por los aplausos. Y estar, amigas, amigos, suscríbanse, compartan, denle like, sigan al buen Edgar. Que estén muy bien. Chau, chau.